Pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martí Jiménez Mausbach, soy director de investigación del Instituto Ostrom, think tank con sede en Barcelona, dedicado a la investigación, el análisis, la divulgación, a la influencia para un mejor diseño de políticas públicas. Y hoy estoy encantado de moderar este webinar y compartir esta hora con vosotros, en la que vamos a reflexionar sobre lo que hemos llamado las 3 Ts, turismo, talento y transformación digital, y cómo se relacionan entre sí. Y vamos a intentar analizar también cómo estos nuevos paradigmas que están cristalizando después de la pandemia del COVID en relación a la actividad turística, la economía digital y la atracción y retención de talento. Y en particular vamos a mirar también qué está haciendo ya la ciudad de Madrid y qué podría hacer mejor potencialmente para afrontar, para gestionar, para aprovechar estas nuevas tendencias. Madrid se encuentra entre las 15 ciudades más buscadas en todo el mundo para una estancia de larga duración a través de la plataforma de Airbnb. Casi uno de cada 5 huéspedes hoy está de workation, es decir, aunan work y vacation, trabajo y turismo en un mismo viaje, y casi la mitad de los usuarios afirman haber podido cambiar su lugar de residencia en algún momento de 2021 gracias al teletrabajo. En este contexto, la vivienda de uso turístico, las VUTs, si es que aún la debemos llamar así, esta también es una pregunta interesante para la sesión de hoy, ofrecen la posibilidad de utilizar eficientemente recursos infrautilizados y alojar en viviendas existentes a visitantes, congresistas, nómadas digitales, investigadores, sin tener que cambiar la fisionomía de la ciudad. Pero ¿qué nuevos paradigmas marcan la actividad turística después de la pandemia? ¿Qué ofrece la capital para convertirse en un destino tecnológico por excelencia? ¿Está la ciudad preparada para responder a estas nuevas dinámicas? ¿Y de qué otras experiencias internacionales podemos aprender? Para reflexionar sobre algunas de estas cuestiones, hoy contamos con 5 panelistas de lujo. Fernando Herrero, director de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. César Tello, director general de Adigital. Bienvenido, Hola, César. buenas tardes, muchas gracias. Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja. Hola, Adolfo. Rosa Guirado, abogada y economista y fundadora de Legal Sharing. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y Ana Carlero, abogada, urbanista e investigadora de nuestro instituto. Hola, Ana. Buenas tardes, muchas gracias. Entonces, simplemente para comentaros cómo funcionará la sesión, plantearé una serie de preguntas. Cada ponente tendrá unos 8 minutos para responder y, mientras tanto, animamos también a la audiencia a hacer sus comentarios y postear sus preguntas en el chat, porque tendremos unos 10-15 minutos al final para el turno de debate final. Entonces, si os parece, empezaré con César. La pandemia ha consolidado, como comentaba hace un momento, un cambio de paradigma, separando el trabajo del espacio físico tradicional, y hemos visto cómo han ido apareciendo nuevas modalidades de trabajo, como los nómadas digitales, que son al final profesionales que eligen ejercer su profesión de manera remota mientras recorren el planeta, ¿no? Y también hemos visto estos últimos meses y años cómo países y ciudades con cierta ambición, con cierta mirada estratégica, han decidido aprovechar la coyuntura para captar este talento digital y conectarlo también con su ecosistema local. Entonces, las preguntas que quería plantearte son, ¿cómo crees que ha evolucionado el sector del talento digital en Madrid estos últimos años? ¿De qué perfiles hablamos cuando hablamos de nómadas digitales? ¿Cuál crees que es su contribución al ecosistema? ¿Qué papel debe jugar el turismo en esta ecuación? Y si crees que la digitalización puede constituir un motor para la recuperación y la transformación del sector turístico español. Bueno, Marci, bueno, muchas gracias. Son muchas preguntas en una. Tú me vas guiando si ves que me dejo algún tema interesante fuera. Pero bueno, yo partiría por decir que la pandemia nos ha inventado, ¿no?, el concepto de nómadas digitales. Yo creo que, de hecho, el sector digital, las compañías más tecnológicas, de alguna manera tenían ya un modelo de trabajo bastante flexible y después pues ya ha existido desde hace mucho tiempo y yo creo que la economía de las plataformas lleva ya años impulsándolo, que especialmente expertos en diferentes ámbitos digitales pues han sido capaces de desarrollar su trabajo en remoto
sin ningún problema, ¿no? Dado que el producto que tenían que entregar normalmente es también digital y por tanto pues se puede medir perfectamente la calidad y relacionarse de forma cómoda pues conectados en remoto, ¿no? Entonces yo te diría casi que la pandemia quizás lo que más ha traído es convertirnos a todos en potenciales nómadas digitales, ¿no? Y no solo además al sector digital, sino absolutamente a todas las industrias. Y yo te diría que dentro de esta locura que hay ahora mismo sobre el talento, y lo digo locura porque nos levantamos un día con que hay una necesidad de oferta de talento brutal y al día siguiente con que la caída de las bolsas se está llevando a replantearse estrategias según los medios a ciertas empresas. Yo creo que esto llegó para quedarse. Yo creo que si vamos hablando con empresas de absolutamente todos los sectores, la necesidad de talento ahora mismo que tengan esa mentalidad digital, ya no técnicamente digitalizados, ¿no? Pero que tengan esa mentalidad de negocio digital es fundamental. Desde la asociación publicamos este año la segunda edición de un informe de economía digital en donde medimos el impacto de la digitalización en el PIB. No voy a entrar en detalle el informe porque hoy no es el caso, pero sí es cierto que hemos identificado un crecimiento importante de lo que viene siendo los profesionales, que podríamos decir son sector digital puro, pero sobre todo, y el dato que quizás es un poco más preocupante, es que hemos identificado que solo el 36%, menos del 40% de la población activa en España en este caso, tiene las capacidades digitales que están demandando ahora en sus puestos de trabajo, ¿no? Y aquí es donde se abre un poco el debate, ¿no? Hay que traer a esas personas de fuera, hay que contratarlas, hay que atraerlas para que trabajen aquí para empresas locales, hay que atraerlas, como tú bien has dicho, porque al final, bueno, pues es un tipo de turismo independientemente de que se esté trabajando y las consecuencias fiscales que pueda tener eso para empresas de fuera. Yo creo que los modelos son quizás más variados de lo que estamos viendo. Pero como yo sé que además aquí tenéis muchos expertos en la propia ciudad de Madrid de innovación y emprendimiento y seguramente van a hablar mucho más de esa parte más local de Madrid, ¿no? Y atractiva que desde luego, vamos, firmo lo que vayan a decir detrás como persona que vive aquí de una forma muy cómoda y que está viendo además cómo es la región donde más empresas están naciendo. Pero yo diría que quizás lo que yo estoy apreciando más desde A Digital es esta nueva cultura que tienen las empresas, ya no de permitir el trabajo flexible, sino de abrirse al mundo, ¿no? Llevamos muchos años, yo creo que evangelizando casi, ¿no? Sobre la importancia que tiene el trabajar en ecosistema y entender lo que es trabajar en ecosistema. Llevamos muchos años diciendo que por muy atractivo que seas, la mayoría del talento que necesitas va a estar fuera de las organizaciones. Y yo creo que la pandemia por fin nos ha hecho darnos cuenta de esto, ¿no? Y yo creo que está ahí, yo lo estoy viendo mucho en los espacios de trabajo, que por fin están pasando a ser otra cosa, ¿no? Es verdad que obviamente la posibilidad de alojarse de forma sencilla durante periodos largos de tiempo, y toda la economía de plataformas que ha permitido esto, pues ayuda, ¿no? Y seguro que Rosa hablará en detalle también de toda esa parte de regulación del alquiler turístico y bueno, pues todo lo que ha costado y todavía el cierto camino, ¿no? Que queda por andar. Pero sí te diría que quizás la clave, una de las claves para, yo creo que cualquier región, es tener un ecosistema rico de empresas que tengan culturas abiertas para recibir gente de fuera. Y no estamos hablando solo de outsourcing, que también en nuestra asociación estamos estudiando ahora pues esta cultura o esta quizás falta de cultura todavía que tenemos en España sobre el outsourcing. Yo creo que en el mundo en el que vivimos tienes que tener equipos internos y tienes que tener equipos externos, estés, repito, en el sector en el que estés, pero además si abres tu compañía, tu empresa, tus espacios físicos también a gente de fuera, y esto está empezando a pasar, estamos empezando a ver cómo
los espacios de oficina no usados se están abriendo como coworkings corporativos, pero también cómo se están convirtiendo muchísimos espacios de oficinas en espacios de colaboración, en espacios donde están pasando cosas, eventos, y que esto ya no es solo un tema de incubadoras, de aceleradoras o de gente muy digitalizada, sino que absolutamente todos los sectores y todas las compañías están viendo estas oportunidades. Y yo creo que esto es lo que hace que una región sea atractiva, ¿no? Desde el punto de vista de ese workation, ¿no? A ver, seguro ahora con la 14ª del Madrid, seguro que va a venir mucha gente que se quiera abonar y vivir unos meses aquí abonado a ver los partidos en el nuevo Bernabéu y seguro que hay muchísimos atractivos, ¿no? Para hacer ese tipo de workstation que comentabas, ¿no? Pero yo creo que el mayor atractivo para los profesionales es saber que puedes estar en un entorno donde te vayas a enriquecer también profesionalmente, ¿no? Yo creo que el ecosistema cuenta y, repito, no es solo un tema ahora de ecosistema, vamos a traer a empresas tecnológicas, a startups, a scale-ups y, por tanto, atraer personas que tienen perfil para trabajar para ellas, ¿no? Sino en todos los sectores. Y esto es lo que yo creo que va a hacer la diferencia, que realmente cualquier profesional que sepa utilizar bien las herramientas digitales puede estar interesado ahora en tener otras experiencias fuera que le enriquezcan, que le generen marca personal, que le abran nuevos horizontes, incluso que le permitan disfrutar de un trabajo más flexible, ¿no? Y por último, y por concluir, que no me quiero extender más ni irme por encima de mi tiempo, también creo que mucho del nomadismo digital va a venir por parte de la flexibilidad dentro de las propias empresas, ¿no? Y las empresas que no cambien esa cultura, permitir ese nomadismo digital, pues quizás sufrirán, ¿no? Sufrirán para la atracción de talento. No necesitas ser un freelance para ser un nómada digital hoy en día. Y la pandemia ha generado esto, pero cuidado que estamos volviendo a ver casos de bastante vuelta al presencialismo o mal entendimiento de lo que es el teletrabajo en muchas organizaciones, incluidas algunas muy tecnológicas, incluidas algunas muy tecnológicas. Pues muchas gracias, César. Nos apuntamos algunas ideas, creo, muy interesantes sobre la importancia de la flexibilidad, esta idea de ecosistema abierto. También creo que apuntabas algunas ideas de cómo la pandemia, pero también la actividad de la economía de plataformas, de la economía digital, también cambia la geografía urbana, ¿no? Y cómo no solo se difumina el espacio entre trabajo y, digamos, residencia, sino también todo lo que esto afecta a lo que es alquiler de oficinas, aceleradoras, coworkings, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, ideas muy, muy interesantes y que apuntamos para el debate. Pasando ahora a Fernando, comentábamos hace un momento que Madrid se encuentra muy bien posicionada en este nuevo escenario post-pandemia y se encuentra entre las 15 ciudades más buscadas en todo el mundo para una estancia de larga duración a través de plataformas como Airbnb. Mi pregunta sería, ¿cómo se está preparando Madrid ante esta nueva tendencia como los workations y los nómadas digitales? ¿Cuáles son las oportunidades y los retos de conectar, por un lado, el atractivo y la oferta turística de la ciudad con la atracción y la dinamización del talento digital y tecnológico? Y bueno, ¿cómo veis desde la administración este cambio de paradigma? Silenciado. Buenas tardes, Carlos Martí. Lo primero, me llama la atención cómo se ha mezclado lo que es el turismo con lo que es la atracción de nómadas digitales, de personas que trabajan ubicuamente y a los que, como pueden estar en cualquier sitio, pues se les trata de acercar a la ciudad. Eso lo primero que hace pensar es que cada vez está más difuminada la línea entre el ocio y el negocio. Ya no separamos tanto, yo busco atraer turistas, que es gente que viene únicamente por temas de ocio, y por otro lado había un sector completamente distinto que era buscar atraer a profesionales. Hoy en día cada vez se está uniendo más, acabas de exponerlo tú mismo directamente, y creo que eso es un primer tema que hay que plantear. La ciudad de Madrid así se lo plantea, ¿no? Hay que fusionar cada vez más el concepto de atraer a personas a la ciudad, a personas con talento que aporten, tanto si vienen como ocio, como turistas, o si vienen como profesionales.
De hecho, eso tiene que ser así, tiene que estar así difusionado, porque esos nómadas digitales, esas personas a las que ahora parece que está muy de moda atraer, porque es talento, porque son profesiones de alto nivel y que aportan un gran valor, que se les llaman nómadas digitales cuando vienen. Cuando se van se les llama insolidarios, ¿no? Es curioso cómo cambia la definición, depende de tu posición, de dónde estás. Pero en definitiva es gente pues que sí, lo tiene fácil para moverse y aprovecha eso. Pues lo que estaba mencionando es, y creo que hemos vivido todos hace poco un ejemplo hace unos años, cuando algunos youtubers se iban a Andorra, ¿no? Que como es fuera de España, pues se les llamaba insolidarios, ¿no? Cuando vienen aquí a España son nómadas digitales. Y eso lo estudiamos un poco, estuvimos ahí dando vueltas, ¿no? ¿Por qué algunos se van y por qué no todos se van? ¿Por qué no todos? Porque si os fijáis un poco, si yo conozco bien Andorra, en Andorra no hay empresas. En Andorra no hay mucha gente, no hay una gran actividad económica, no es un Liechtenstein, no son grandes ciudades. Otras ciudades tienen ciertas ventajas, sobre todo fiscales, no se pueden negar, pero eso no ha hecho que hayan ido este tipo de personas en masa. Y quizá la respuesta está justamente en que ciertos nómadas digitales, ciertas personas que se desplazan buscando puestos de trabajo, posiciones donde trabajar, no buscan únicamente el tema económico, sino que para periodos más prolongados buscan un entorno agradable. Y en ese sentido es donde tienes que mezclar una ciudad con una gran actividad económica, que es el caso de Madrid, de una ciudad pues muy dinámica económicamente hablando, con una ciudad amigable, que no es nada fácil. Si habéis estado en las grandes ciudades, en los núcleos económicos del mundo, hoy en día, en un Nueva York, o sobre todo en Nueva York, ¿no? En Londres también se ve un poquito menos, pero se ve. Es una ciudad donde lo primero que te llama la atención es que no hay ni niños ni ancianos. Es una ciudad que, si miras las estadísticas, nadie nace y nadie muere. Es tan hostil que es una ciudad para los profesionales. Tú vas allí en edad temprana, estudias en universidades excelentes, trabajas a muerte y cuando ya has dado todo lo que puedes dar, te retiras a desarrollarte ya más personalmente, ¿no? Y la familia normalmente la tienes fuera. Son ciudades muy activas económicamente, son ciudades que atraen mucho al talento y atraen a esos nómadas digitales, pero son ciudades duras de vivir, casi se diría que hostiles. Uno de los retos que tenemos en Madrid es mantener esa amigabilidad, esa ciudad amable y amigable con esa actividad económica. Puedo poner un ejemplo que nos llamó mucho la atención. En uno de los barrios más céntricos y más característicos de Madrid, se llama Chamberí, uno de los distritos, es un sitio pues muy agradable de vivir, ¿no? Es bastante céntrico, pero pues con un entorno de turismo y de hostelería y de una zona muy agradable. Allí hay una asociación de empresas, se llama Chamberí Valley, con empresas pues muy conocidas. Si digo una o dos me van a pegar los demás, pero si veis en internet todos conoceréis muchas de esas startups, algunas han saltado ya a Estados Unidos. Y recuerdo que una vez nos comentaban que uno de sus problemas era buscar espacios en esa zona y cuando nuestra respuesta es, hombre, pero mira, tenéis zonas en la periferia, en el exterior de Madrid, que podéis encontrar espacios mucho más adecuados para montar grandes empresas, nos dijeron, mira, en muchos de nuestros casos, más del 70% de nuestros trabajadores son extranjeros, son gente joven, son gente muy capacitada y que está dispuesta a venir a Madrid a trabajar con nosotros. Nosotros pagamos unos sueldos pues a nivel internacional muy buenos, pero que un requisito que ponen casi imprescindible es vivir y trabajar en el centro de Madrid, en esa zona que es agradable. Dicen. Para vivir en una zona más a las afueras, que podría ser interesante a lo mejor en otras etapas de tu vida, ¿no? Pero en una etapa más joven, dicen ellos, pues prefieren quedarse en su país, ¿no? En su otra ciudad. Y eso da que pensar que cuando quieres atraer a ese talento, me refiero a esa persona que tiene capacidad de decidir de ir a un sitio o a otro,
porque su talento está cotizado, tienes que ofrecerle, por supuesto, unas condiciones económicas interesantes, por supuesto, una capacidad de desarrollo importante, ese potencial, eso lo da la economía de la ciudad, pero también una zona amigable, una zona agradable de vivir, porque como he dicho al principio, el ocio y el negocio cada vez se mezclan más. No sé si es bueno o es malo, pero la pandemia, otra de las cosas que nos ha provocado es darnos cuenta que la jornada laboral, al hacerla muchas veces en casa, ya no consistía en ser muy metódico, algunas veces lo hacía la gente, que le daba el cronómetro como si jugase a una partida de ajedrez y cuando saltaba el tiempo se levantaba y se iba. Eso cada vez yo creo que era más difícil, ¿no? Ahora lo que hacías era casi mezclarte con tu familia y bueno, pues tú mismo te adaptabas el tiempo, ¿no? Volvemos otra vez a ese modelo de mezclar ocio y negocio y por tanto te exige entornos cada vez más agradables y eso es lo que hay que buscar, yo creo. Pues gracias, Fernando. Creo que también reflexiones muy interesantes, ¿no? Vamos hacia una era donde las rentas del trabajo cada vez sean más móviles, ¿no? Por lo tanto, las ciudades tendrán que competir también para atraer este talento, que al final es la esencia, ¿no? En economía urbana, pues al final lo que define una ciudad desde el punto de vista económico es justamente estos efectos de red entre ideas y personas que se juntan en un mismo espacio físico, ¿no? El otro día leí en el Washington Journal que creo que era Miami, que había aumentado un 105% el alquiler de oficinas en este último año y como San Francisco había de algún modo sufrido un poco después de la pandemia. Vemos que habrán cambios en cómo se reconfigura esta competencia de las grandes urbes para atraer talento digital y en este caso la combinación que comentabas de ocio, negocio y cómo se difuminan las líneas en este sentido creo que es muy interesante y una oportunidad también, por supuesto, para ciudades como Madrid. Entonces, cambiando un poco de ámbito, pero siguiendo con la línea de discusión acerca de economía digital, talento, regulación y competencia, me voy a Rosa. Entre los cambios principales, perdona, Rosa. Entre los cambios principales del sector turístico en los últimos años destaca la aparición de dos fenómenos clave, facilitada por las nuevas formas de comunicación digital en la sociedad de la información, que son, por un lado, la aparición de nuevos intermediarios del sector turístico y también el desarrollo de servicios en el marco de la llamada economía colaborativa, economía de plataformas o economía P2P o peer-to-peer. Entonces, Rosa, ¿cuál es tu visión acerca de los principios que deberían regir una regulación inteligente de esta nueva economía y en particular de las viviendas de uso turístico en el marco de la economía de plataformas? Y ya entrando un poco en el ámbito más técnico, si crees que es compatible el marco regulatorio actual con las directivas de servicios a nivel europeo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y qué planteas a nivel regulatorio. No te escuchamos, Rosa. Bueno, muchas gracias. A ver, son varias preguntas. Lo primero, incidiría en que antes de que existiera propiamente una definición de economía colaborativa, ya se adelantó la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en 2014 a hacer una consulta pública sobre qué era economía colaborativa. Por desgracia no hubo un informe definitivo, hubo un informe preliminar que luego no se ha mantenido público, pero ya aventuraba el concepto de economía colaborativa como uno de los nuevos sistemas de producción y de consumo por causas fundamentales como crisis económica mundial y la aparición de tres tecnologías, sobre todo, que es Internet, GPS y todo ello al alcance de la mano en los smartphones, y que fue decisivo precisamente esas dos causas de crisis económica mundial y tecnológica con la necesidad o las ganas de nuevas experiencias sociales y de causas medioambientales como unas nuevas formas para intercambiar bienes infrautilizados y permitir un nuevo modo de intercambio, por así decirlo, que es el acceso, dar el acceso o dar el uso en lugar de transmitir la propiedad. Lo que me parece muy interesante es que en esa definición lo que
es esencial es que es de particular a particular y se produce de particular a particular este nuevo modelo de negocio en el que lo esencial es que se prestan servicios de la sociedad de la información o servicios meramente digitales, a diferencia de otras plataformas digitales en las que, por ejemplo, si nos vamos a VTCs, en las que el servicio no es peer-to-peer y en la que se presta, además del servicio digital, otro servicio físico subyacente. Pero en el caso, por ejemplo, del uso turístico, de las viviendas de uso turístico, es un nuevo modelo de negocio, peer-to-peer, en el que se presta de particular a particular. Esto me llama la atención porque justo ahora, cuando estaba Fernando hablando del Madrid amigable y César también de los nómadas digitales, y ahora hablamos mucho también cómo Airbnb está dotando de nuevas funcionalidades en el que ahora mismo pues, se puede distinguir según el tipo de alojamiento que quieres, si quieres en la sierra, en la montaña, en la playa, etcétera, y puedes diferenciar por eso, o se hace más hincapié en los nómadas digitales, sigue manteniéndose el modelo de negocio de peer-to-peer. Eso es esencial. En 2016 la Comisión Europea publicó una comunicación en la que se trataba de establecer que no era necesaria una nueva regulación. De hecho, los expertos en regulación somos, yo al menos, los que menos ansiosos estamos de que se regule todo. Es decir, ¿qué quieres regular? Ni nada. Pues es decir, y es lo que vino a decir en 2016, en junio, la Comisión Europea, es vamos a ver cómo con esta nueva realidad de economía colaborativa lo que podemos hacer es aplicar la regulación ya existente, porque es, de momento, salvo a lo mejor alguna cuestión social, laboral, puntual, fiscal, cómo es suficiente para la realidad con que nos movemos. Y esa regulación existente, lo que se basaba es una serie de principios, que era la pregunta que hacía Martí, no en el Instituto Armstrong, que era en la Directiva de Servicios lo que en el 2006 se establece y luego se transpone en 2009 en España, es, a ver, que sobre todo el acceso a la actividad sea libre y que podamos prestar el servicio a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Europea o de la Unión Europea y que no se supedite el acceso a principios o a cuestiones o a condiciones que estén sujetas a una discriminación o que no se indique la necesidad o que no sean proporcionales. Esos son los principios fundamentales. A nivel estatal o a nivel nacional se estableció estos principios de necesidad, de proporcionalidad, de necesidad de acuerdo con el interés general. Y no vale cualquier interés general, porque para intereses generales nos podemos inventar un montón, pero que sea un interés general real, que sea proporcional a dicho interés general. Estos principios quedan recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, no del 92, sino ya de 2015 en España, y se inciden esos principios. Estos serían los principios de Smart Regulation. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que si consideramos desde el punto de vista de derecho de la competencia los dos problemas que pueden darse, que es falta de existencia de competencia o competencia desleal, lo que nos encontramos es que fundamentalmente en este sector de las viviendas de uso turístico el problema que se da es falta de condiciones para la existencia de competencia. ¿Por qué? Porque las propias administraciones públicas imponen barreras de entrada a ese acceso a la actividad. ¿Y por qué? No se sabe. Pueden imponerse o bien en el ámbito, bueno, no se sabe, yo estoy de momento muy garantista, pero yo estoy de momento, las primeras que se impusieron, por ejemplo, fueron a nivel sancionador, porque se puede imponer a nivel sancionador. En 2014, en julio, se impuso la primera medida o la primera multa sancionadora a Airbnb por el valor de 30.000 euros. Y fue hasta noviembre, 29 de noviembre de 2016 cuando se dictó resolución en la jurisdicción contenciosa administrativa en la que se establecía que esa sanción que se había impuesto porque se decía que no se estaban, que se estaban prestando servicios de turismo pero sin las habilitaciones necesarias, que no eran tales, porque no necesitaba habilitación, porque Airbnb como tal no estaba prestando el servicio físico subyacente, que es lo que decíamos antes, solo estaba prestando el servicio de la sociedad de la información o el servicio digital, que es solo, cuando dicen es que solo presta eso, bueno, solo consiste en que te permite colgar tu oferta-demanda, hacer una búsqueda automática y eficiente, casar oferta y demanda y que
todo eso pueda tener lugar en el ámbito de una plataforma en la que además está protegida por una confianza que son esos servicios extras de la plataforma o servicios adicionales lo que otorgan esa confianza en el entorno de la plataforma. Entonces, se estableció que no había motivo para multa y en el ámbito, a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vino a establecer lo mismo a nivel en Francia, porque en España se ha establecido más bien en el ámbito de las VTCs, pero que lo que prestaba Airbnb es un servicio de la sociedad de la información y no prestaba el servicio físico subyacente, con lo cual es ese servicio físico, ese servicio digital en el que no se entra a prestar servicio subyacente porque no se es parte de la relación entre particular a particular, sin perjuicio de que se presten una serie de servicios adicionales como puede ser el seguro. Es decir, si te destrozan tu casa, Airbnb te ofrece un seguro siempre que hayas cumplido una serie de condiciones, pero esas condiciones son las que sirven para otorgar más confianza a la plataforma. Y yo creo que, que simplemente como chascarrillo final, para no extenderme, que todavía no he llegado a los 8 minutos, pero estoy a punto, es decir, me llama mucho la atención y lo he visto en 2 ocasiones, en 2 debates o en 2 conferencias, como desde, en este caso creo que es Ayuntamiento, ¿verdad? Janet Sanz, que está en Ayuntamiento de Barcelona, sí. Cómo yo al decir pues, alguna de las medidas que estaban comentando, decir, bueno, eso me choca porque suena contrario a la directiva de servicios, ¿no? A esa que impone que no se pueden poner trabas al acceso a la prestación de servicios. Y decía, bueno, pero ¿quién es la Comisión Europea si al final quien regulo soy yo? Y hace poco, en un debate en Girona sobre las medidas, precisamente que ahora nos sobrará Ana Carlero, urbanísticas, una reciente medida urbanística, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es la Comisión Europea? ¿Quiénes son esas medidas o esas directivas de servicios que nos imponen no establecer restricciones al acceso o a la prestación de servicios? Si al final quienes regulamos somos las administraciones públicas, ¿no? Y ahí es donde están las verdaderas trabas. Y yo simplemente quedo abierta, he visto que hay una pregunta en el chat sobre regulación, pero para más adelante. Fantástico, Rosa. Creo que has planteado puntos muy relevantes para el debate. Al final, digamos, visibilizamos cierta dicotomía, ¿no? Entre, por un lado, la nueva economía de los intangibles, basada en la confianza, trazabilidad, ¿no? Economía peer-to-peer, como comentabas, y por otro lado, reglamentaciones o normativas urbanísticas que están pensadas sobre todo para un paradigma, pues seguramente del siglo pasado, ¿no? Dejo también esta idea para la reflexión, pero muy interesantes también los comentarios acerca del marco regulatorio. Y ahora, como comentábamos, nos vamos a Ana para ofrecer un poco la perspectiva más del ámbito urbanístico y también centrados en la ciudad de Madrid. El área de desarrollo urbano del Ayuntamiento publicaba en julio de 2021 una modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, el PGO, que asimismo modifica el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje de 2019 y el plan iniciaba así el periodo de consulta pública y prevé completar su tramitación a mediados de este año. Entonces, Ana, ¿cuáles son los puntos clave de la propuesta de ordenación? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias internacionales? ¿Y cuáles son las recomendaciones que hemos elaborado desde el Instituto en uno de nuestros informes recientes? Hoy no tenemos suerte. Estás muteada. Sí. Ahora, perdón. Para responder a tu pregunta, me gustaría primero hablar sobre el plan especial de hospedaje que ahora comentabas. El plan especial de hospedaje es la primera normativa que se aprueba a nivel urbanístico en Madrid para regular las viviendas de uso turístico y establece, por tanto, una regulación concreta y detallada para ellas. Y en concreto, ¿qué hace? Divide la ciudad en anillos concéntricos, de modo que cuanto más céntrica sea la zona, mayor protección, y cuanto menos céntrica, menor protección. Todo ello con la finalidad de proteger el uso residencial de largo plazo en el centro de la ciudad. A nivel de propuestas concretas de lo que hacía, al final, a nivel de técnica más urbanística, hacía una doble distinción. Primero,
en función de la calificación, si era residencial o no, y después en función de si el uso efectivo era residencial o no. Si no era residencial, podríamos decir que no había limitaciones, pero si era residencial, sí que era un poco más complejo y sí que había restricciones. ¿Cuáles son las más destacadas? Que se limitaba la ubicación de las viviendas de uso turístico en plantas bajas, plantas inferiores a la baja y plantas piso primera, para entendernos. Y además, con acceso independiente en algunas ocasiones. Esto del acceso independiente es importante porque establece realmente problemas técnicos a la hora de poder decir, esta sí cumple la normativa o no la cumple. Es una limitación considerable. Ahora en 2021 se intenta cambiar un poco o profundizar o quizá un poco blindar esta regulación. ¿Por qué? Porque se hace mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación Urbana al final es la norma básica de ordenación de una ciudad o de un pueblo y por tanto jerárquicamente es la que manda por encima de todos y por tanto cualquier plan parcial, bueno, en Madrid no hay planes parciales, pero cualquier plan especial o planes de desarrollo del plan general va a estar vinculado jerárquicamente. Por tanto, ahora digamos que se blinda la norma más básica, esta regulación. Entonces, esta modificación del plan general asimila, el hecho más importante es que asimila las viviendas de uso turístico al uso terciario de hospedaje, como por ejemplo un hotel. Y además se limita la ubicación, ya no solo con lo que comentábamos de las plantas bajas, plantas piso, sino que si tú, por ejemplo, querías poner en la planta primera una vivienda de uso turístico, si en la planta baja hay una vivienda convencional, no la puedes poner para no molestar. Entonces, y además se generaliza el acceso independiente y por tanto esta regulación que se propone desde el Ayuntamiento de Madrid quizá es un poco más restrictiva incluso que la que se había propuesto mediante el plan especial de hospedaje del 2019. Entonces, esto me lleva a responder la pregunta en relación a las experiencias comparadas y me gustaría destacar que lo que hace el Ayuntamiento de Madrid con esta modificación que propone es que las medidas de acceso independiente y de ubicación concreta en un edificio, por ejemplo, en Ámsterdam, París y Berlín, esto no existe. Es decir, nos estamos alejando un poco de la tendencia europea. Y en este sentido me gustaría destacar, por ejemplo, ya no es que nos estemos alejando, sino es que lo que se está haciendo a nivel europeo es precisamente, al contrario, facilitar y colaborar con las plataformas y con los ayuntamientos. Por ejemplo, la propia ciudad de Milán colabora con las plataformas para atraer a las residentes temporales y los nómadas digitales. O Copenhague, por ejemplo, las plataformas ceden los datos fiscales de los anfitriones para que así puedan recibir exenciones fiscales o algún tipo de incentivo fiscal. Por tanto, no es que estemos lejos, es que la línea es completamente opuesta. Por ejemplo, Oporto, en la misma línea, las plataformas colaboran a nivel para recaudar la tasa turística. Por tanto, claro, o sea, esto además facilita toda la trazabilidad y toda la transparencia en la propia gestión de las viviendas de uso turístico. Por tanto, ya no es que el requisito si planta baja o no planta baja, sino que la línea ya en términos generales la dirección es opuesta. Por tanto, nosotros desde el Instituto Ostrom proponemos sobre todo una mayor flexibilidad normativa y por tanto que se modifiquen las normas urbanísticas del Plan General de Madrid más en el sentido de dar flexibilidad, incluso de incentivar, de no poner trabas, que no lo que se está proponiendo ahora, ¿no? Incluso proponemos también poner fin a la judicialización de las normas y de los actos administrativos derivados de su ejecución, o incluso en aquellos argumentos que se han llegado a esgrimir en relación a las molestias que causan las viviendas de uso turístico. Nosotros en este sentido proponemos que se haga un mayor uso de la ley de propiedad horizontal, porque ya tiene mecanismos
al respecto, ya pueden limitarse, las comunidades de propietarios ya pueden limitar o proponer mayorías para acceder, para acordar si sí se van a implementar en su comunidad o no. Quizá esto es un poco más proporcional, ¿no? Incluso un poco más democrático, en el sentido de que acerca la toma de esta decisión a los vecinos, que son los propiamente afectados, que no a nivel de municipio, que al final cada caso es diferente. A nivel de más en términos administrativos, un poco en la línea que comentaba Rosa, proponemos la flexibilidad administrativa en el sentido de dejar de poner trabas y pasar de un régimen de autorización y de licencias a un régimen más de comunicación, de declaración responsable, comunicación previa, para dar más flexibilidad e incluso facilitar la implementación de estas actividades, ¿no? Incluso se puede llegar a permitir la reversibilidad del uso entre vivienda convencional y vivienda de uso turístico mediante la declaración responsable, y que puedas ir cambiando un poco según a ti te vaya mejor, necesites o no necesites, por ejemplo, la vivienda, ¿no? También proponemos replantear la división zonal por anillos. Quizá podríamos explorar otras metodologías para, si es que se quiere regular, establecer, bueno, elaborar, hacer un poco de investigación, a ver qué mecanismos se han utilizado para regular esta situación, si es que se tiene que regular, ¿no? Y por último, me gustaría insistir en el tema del acceso independiente, que es una limitación, como comentaba antes, es una limitación potente a nivel técnico, y por tanto en este sentido creemos que no vendría a responder al principio de proporcionalidad. Muchas gracias, Ana. Creo que has hecho un resumen muy sucinto y muy claro del informe, por un lado, y también de las recomendaciones que planteamos a nivel administrativo y de ordenación urbana en Madrid. Por supuesto, digamos, estas nuevas actividades plantean retos, pero desde el punto de vista del regulador, ¿no?, deberían primar, pues, que comentabas, ¿no?, los principios de necesidad de proporcionalidad, y también esta idea de que nos encaminamos hacia un contexto en que las ciudades necesitan ser flexibles, adaptar o acoger unos determinados perfiles de profesionales o de visitantes, y normativas urbanísticas o del uso del suelo muy rígidas, pues seguramente frenan estos nuevos paradigmas y estas nuevas modalidades no solo de actividad turística. Ahora creo que hay un par de preguntas en el chat sobre esta cuestión, no solo del turista convencional, sino también de estos nuevos perfiles que comentábamos, como pueden ser los nómadas digitales, ¿no? Entonces, ya para acabar el turno de preguntas, me voy con Adolfo. Desde Madrid a Loja, desde la comunidad de viviendas de uso turístico, habéis denunciado que limitar las VUTs a plantas inferiores a la planta baja y primeras plantas, como comentaba ahora Ana, supondría dejar fuera de la ordenación urbanística por actos de uso del suelo, y por lo tanto casi eliminar de facto 8 de cada 10 VUTs que operan en Madrid. Y también un poco para reflexionar sobre esta cuestión, que por supuesto ha llenado ríos de tinta en prensa, etcétera. En numerosas ocasiones se ha vinculado, ¿no?, el fenómeno de las VUTs con términos como, pues, masificación turística, especulación, gentrificación, ¿no? Entonces, ¿cómo responderíais a estas críticas que han impregnado el debate público, y cómo crees que las VUTs justamente pueden contribuir desde el turismo a una actividad más cívica, más integradora y más sostenible, y que también, conectándolo con las reflexiones iniciales del panel, contribuyan también a la atracción y retención de talento digital? Muy bien. He desmuteado el micro, así que ahora ya sí que puedo decir buenas tardes a todos. Pero bueno, la experiencia, el veros hacerlo me hace un poco más hábil. Sobre el tema del 80%, es una encuesta rápida que hicimos entre los asociados de Madrid a Loja, ¿no? Que, como sabéis, no solamente son particulares, sino que también pueden gestionar viviendas de uso turístico, ¿no? Lo extraño de todo esto es que yo creo que este número lo debería haber dado la Comunidad de Madrid, que tiene un registro en el que están las alturas de las viviendas, y que jamás hemos visto, cuando se ha propuesto la regulación, saber en qué altura estaban las viviendas, con lo cual ni siquiera se ha asociado
la posibilidad de tener una relación entre lo que serían denuncias o malos comportamientos frente a lo que sería la altura de las viviendas. Lo cual, al final, cuando a uno le regulan de oído y no le regulan con una base científica, uno tiende a pensar que le regulan de una forma sospechosa, cuando menos, ¿no? Es verdad que esto viene dado de alguna regulación que ha habido en Bilbao y en San Sebastián, con diferentes términos. En San Sebastián hablamos de suelo, bueno, perdón, en Bilbao hablamos de suelo complementario, de suelo de equipamiento, no de suelo terciario. Se trajo aquí a Madrid, cogido un poco con alfileres. Yo creo que deberíamos recordar que hubo un momento en la anterior legislatura, no en la anterior, hace 10 años, en la que se empezó a hablar de un urbanismo no a la carta, pero sí singular dentro de cada edificio. No me he puesto el cronómetro, Martí, avísame cuando lleguemos al tiempo, ¿no? Y bueno, al final parece que triunfa este criterio de bajos y primeros cuando en absoluto está comprobado que los áticos molesten menos que los primeros o que necesariamente el hecho de que exista un ascensor convierte a un cuarto en un primero y solamente existe el uso compartido del ascensor, que ya dependerá del uso que habilite, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de las acusaciones, ¿no? Especulaciones, turistificación, gentrificación, ¿no? Yo creo que antes de responder a esa pregunta hace falta que la audiencia entienda que cuando nosotros empezamos, como cualquier actividad disruptora en el mundo, y hablamos ya de 20 siglos de antigüedad, en la que el status quo existente siempre ha tratado de permanecer. Es decir, cuando alguien llega y quiere hacer una cosa nueva, lo primero que se encuentra es una situación que aquel al que le va bien en la jugada intenta que todo se mantenga como está. No hace falta que hablemos, evidentemente, de la independencia de todo lo que es Hispanoamérica, sino de cualquier hecho probado que haya surgido a través de un requerimiento social, ¿no? Bueno, pues al final nosotros vemos, evidentemente, que este status quo se quiere perpetuar a través de una nueva regulación. ¿Qué tres enemigos hemos tenido históricamente en lo que es la vivienda de uso turístico? Evidentemente, unos que necesitaban encontrar un culpable en un momento de salida de una crisis subprime y que iba muy relacionado con el incremento de los precios del alquiler. Otro que evidentemente se veía muy afectado y nos ha hecho mucho daño, yo creo que el mayor a lo largo de todos estos años, porque nos quitó ese punto de romanticismo que teníamos en origen cuando llegamos, que fue la inevitable pérdida de convivencia que hemos tenido, ¿no? Lo que eran los daños a la convivencia con los vecinos. Y un tercero que siempre ha estado ahí, que lo hemos visto desde el origen. Al principio desapareció cuando aparecieron los problemas vecinales, lógicamente, que sobre todo aparecieron en Barceloneta. Acordaros, un barrio poco preparado, con casas poco aisladas, muy malas, aislamientos acústicos y muy cerca de una playa. Lo tenía todo, una gran ciudad, mucha juerga, mucha noche y casas poco preparadas para esto, que evidentemente ha sido el sector hotelero, ¿no? Cada uno de ellos ha estado en su momento. Más o menos. Yo recuerdo a los hoteleros siempre hablando de que querían que estuviéramos dentro de la legalidad, pero quizá es el momento de que pongamos en la cuenta que cuando nosotros recurrimos al plan especial de hospedaje, ninguno de los argumentos que utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para quitarnos la razón fueron los del ayuntamiento. Antes, al contrario, los que cogieron fueron los del sector hotelero, que se presentaron como parte afectada y por fin dejaron caer la careta. Y no hablaron de que nos querían a todos legales. Lo que ellos propusieron fue que a todos nos dejaran ilegales después de 7 años, ¿no? Gran bufete, evidentemente los jueces asumieron sus argumentos y perdimos, ¿no? ¿Y qué ha cambiado en el camino en estos 8 años? Pues desgraciadamente ha cambiado la regulación del Supremo. Cuando tú antes ibas al Tribunal Supremo en España, normalmente se tendía a rejuzgar el caso, con la necesaria distancia que tenemos que tener con aquellos que legislan. Cuanto más cerca estamos los legisladores del poder político y del poder judicial, más influidos se encuentran. Cuando esto ha ocurrido en los ayuntamientos, sabemos lo que he sido. Yo he sido contratista muchos años, os puedo explicar cómo presionan los contratistas a los poderes locales, igual en los poderes regionales, y hay más lejanía con el Estado global. Sin embargo, ahora el Supremo, y yo creo que con un cambio legislativo muy importante, no entra en ninguna de las materias en las que están transferidas las competencias a las comunidades autónomas. Así que allá donde un Tribunal Superior de Justicia, léase Logroño, puede legislar a nivel regional, el Supremo ya no va a entrar. Es decir,
las 17 comunidades autónomas llamadas al poder. De una forma en la que nos separan a todos los españolitos, cada uno con su ley, cada uno con sus problemas, que para algunas cosas puede estar bien, evidentemente para otras también puede estar mal, porque nada hay perfecto, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de la especulación y sobre todo al tema de la turistificación, hemos dado los datos. Hay un dato común en cuanto al tema de cómo funciona todo este tema de la demografía. Cada vez que se hace un estudio se habla de números, pero nadie habla de los movimientos migratorios. Y ya hemos contado en muchas ocasiones que se ha olvidado que a Madrid, comunidad, hasta el año 2019 y en 5 años, vinieron 345.000 personas, como si la ciudad de San Sebastián se hubiera venido a vivir a la Comunidad de Madrid. Datos de la Comunidad de Madrid, no son míos. Y al ayuntamiento, a San Sebastián, al ayuntamiento ciudad, se vinieron a vivir 190.000 personas. El primer dato era la población de Alicante, los 341.000, los 345.000, los 190.000 son la población de San Sebastián. Hemos metido a San Sebastián en Madrid en 5 años. ¿Y qué queremos? ¿Que no suba el precio de los alquileres? Es complicado, ¿no? Cuando vienen mucho más demandantes de vivienda y mantenemos la oferta común, no puede ser, ¿no? Y en cuanto al tema de la convivencia, pues en cuanto al tema de la convivencia, que evidentemente hemos sido culpables, es verdad que también se ha generado un tipo de gestión, lo que yo durante muchos años he denominado malos actores. Gente que llegaba al mercado sin la capacidad de poder legalizarse, y una vez que no te puedes legalizar, la ley te importa poco. Lo siguiente, porque si la primera no la fallas, la siguiente, y hemos convivido con ellos y nos hemos opuesto fehacientemente a ello. Y esto hila con lo que tú me decías de qué tipo de talento estamos atrayendo, como las viviendas de uso turístico, y en qué vamos a retener el talento cuando tengamos, ¿no? Evidentemente competimos con Málaga, competimos con Alicante en cuanto al tema del teletrabajo, no tenemos playa, pero a nivel cultural, a nivel de ocio, a nivel de acogida, Madrid sigue siendo de las ciudades más maravillosas del mundo. No hace falta que hablemos de movimientos LGTBI, sino que hablemos simplemente ahora lo que hemos visto en cuanto al tema de datos, el avance de almacenes de datos que estamos intentando tener en todo Madrid y cómo están generando ese mundo de creación de empresas que ya tenemos delante, ¿no? En cuanto al tema de cómo gestionamos una vivienda de uso turístico, me estaba pensando en lo que yo mismo para gestionar nuestra empresa tenemos, ¿no? Cuántas aplicaciones estamos moviendo y cuánta gente hay detrás de todas esas aplicaciones a nivel programación, a nivel gestión de ello, ¿no? Gestión digital, evidentemente, ¿no? Nosotros tenemos una página, una aplicación que alguien ha tenido que desarrollar y hay muchas. En Madrid Aloja ofrecemos alguna de ellas a nuestros asociados, que es para hacer los check-ins de policía. Alguien puede hacer un check-in y nosotros garantizar su identidad a través de fotografiar ese DNI. Una aplicación que tenemos detrás. Evidentemente están saliendo múltiples marcas de cerraduras electrónicas, aquello que generó tanto problemas sobre dónde se dejaban las llaves, para que la gente, sin tener las llaves del edificio, pueda entrar con su teléfono móvil. Estamos viendo cómo en Madrid se multiplican los lockers para que los turistas puedan dejar gestionadas digitalmente las maletas antes de que se vayan. Es nueva inversión en locales en los que tampoco se necesita de un tráfico, que dan valor a locales que en general no suelen estar en la zona prime de paso de clientes y sin embargo dan valor a locales pequeños en los que se pueden dejar las maletas, ¿no? Incluso hay farmacias hoy por hoy en las que podemos recoger llaves o dejar llaves y damos un mayor movimiento a todo aquello, ¿no? Lo de las cerraduras es brutal, que alguien con una sola llamada podamos verificar su identidad, darle un acceso al edificio sin que el vecino tenga que tenerlo. Hay 5 o 6 casas de cerraduras. Ahí hay que trabajar, hacer un amplio desarrollo en sostenibilidad, ¿no? En cuanto al control de ruido, ¿qué podemos decir? Monitorizamos el ruido dentro de los apartamentos y como eso no era suficiente, lo que ahora tenemos es un sistema que en breve firmaremos y que vamos a intentar hacerlo en contacto con las autoridades para que también ellos estén con asistencia nocturna, ¿no? Es decir, se produce ruido dentro de un piso, ya no solamente comunicamos que hay un ruido, sino que vamos al piso para decir, oye, estás haciendo ruido y estás molestando. Ojalá el resto de opciones alojativas pudieran dar este tipo de servicio, porque muchas veces a nosotros, y lo sabemos, somos conscientes todos, nos han culpado de los ruidos que aparecían en otro tipo de sistema alojativo, asimilando a vivienda de uso turístico cuando no éramos nosotros los que estábamos, ¿no? Bueno, qué importante va a ser en el futuro para este nuevo sistema alojativo, cómo poner los precios, ¿no? En los que son los alquileres por días y esta nueva modalidad que nos ha traído el COVID, que ya existía, pero que se ha extendido arduamente a través del COVID, que es el alquiler por meses, ¿no? ¿Cómo pongo yo? ¿Cómo varía mi precio los alquileres por meses? Igual en verano, que no hay tanta demanda, a cómo ocurrirá en enero, febrero, septiembre. Nosotros nos estamos obligando a ver las existencias de mercado y a poder jugar con estos precios y eso supone
nueva gente, mirando datos, bases de datos, inventario del mercado, cuántos hay realmente alquilándose, qué ha desaparecido del mercado para un mes y medio porque está alquilando un tipo y desaparece de otro. El co-living va a ser brutal. Vamos a ver, mañana, de manera urgente, sabéis que mañana se presenta, y esto no sabe casi nadie, se presenta en la Comisión de Urbanismo este plan general que hacía referencia a Ana, la modificación del plan general. A ver con qué nos sorprenden. Nosotros no hemos tenido acceso al borrador, aunque evidentemente llevamos 1 año y medio proponiendo, diciendo, avistando, porque nos parece una barbaridad que las viviendas que ya estaban antes del plan especial de hospedaje de Carmena se pudieran quedar fuera. Yo creo que la retroactividad sería el mayor de los fracasos para todos, que viviendas que desarrollaron un nuevo sector desaparezcan para dar paso a otras que vienen solamente a bajos y primeros. En cuanto a la gestión operativa, hoy estábamos viendo, en cuanto a la limpieza, qué difícil es gestionar la limpieza de una vivienda de uso turístico. Cómo habilitar a todo ese personal que tiene que ir moviéndose de un apartamento a un apartamento, cuadrándolo con la salida de los anteriores check-ins y con las llegadas. Hay webs, ahora mismo Doin, por ejemplo, está haciendo un trabajo maravilloso sincronizándose con los channel managers que usamos también a nivel tecnología, PMS, Property Management Systems, que tenemos que gestionar para hacer una especie de suerte de CRM en el que gestionamos las facturas de uno, las facturas de otros, cuadramos toda la oferta. Qué importante va a ser para los nuevos negocios si al final nos cierran en este o intentan cerrarnos en este, la reputación digital, ¿no? Los 10 años o los 8 años que llevamos aquí trabajando, ¿cómo vamos a poder decirle al mundo si abrimos otro negocio, oye, mira qué bueno era esto y cómo los huéspedes me valoraban aquí, y si abro este otro negocio aquí, por favor, confía en mí, porque ya lo he hecho bien y sabes que no te voy a engañar, ¿no? Esa reputación digital que hoy por hoy algunos ya nos ofrecen, pero que no está puesta como valor en el mercado, ¿no? En cuanto al tema de comunicación, pues ya lo sabéis, en cuanto vayamos a las reservas directas, que será el próximo cambio que tengamos que ver, la influencia en el SEO, desarrollos a nivel web, reserva directa para evitar todo esto, plataformas que tanto nos han ayudado, pero que también, desgraciadamente, pues evidentemente llevan su parte, como los hoteles han desarrollado en la búsqueda de esa reserva directa, y lo mismo tendrán que hacer las viviendas de uso turístico, ¿no? Y una última pata de la que todos oímos hablar, ¿no? La gestión de la experiencia. ¿Por qué Madrid ha destacado en estos años, ¿no? Madrid no era una ciudad que viéramos compitiendo con otras ciudades históricamente turísticas que tenían unos spots maravillosos como Petra en Jordania, como París, la Torre Eiffel, ¿no? La gente venía a Madrid y venía, no sabía lo que había en Madrid. Y desde hace 10 años a esta parte hemos puesto a Madrid y hemos hablado de lo que es vivir en Madrid, de lo que es salir, de lo que es entrar, de lo que es comer, o del factor gastronomía y del factor disfrute nocturno, ¿no? Que también lo hay. Y hemos competido. Bueno, y ahora tenemos que gestionar esa experiencia de la gente que ha alargado sus estancias sensiblemente desde el COVID, que ya no vienen 3 días, que se quedan 5 o 6 y que quieren rellenar con otro tipo de actividades lo que es su estancia en Madrid, ¿no? No sé, me parece brutal la capacidad, la cantidad de oferta a nivel laboral que vamos a tener. Cuidado, porque evidentemente igual que tenemos la gran renuncia en Estados Unidos, también nos está ocurriendo en España. Hemos descubierto lo que es estar en casa sin trabajar los fines de semana, la hostelería, nosotros mismos. Es difícil también encontrar a gente que pueda trabajar sábados y domingos. Parece que hoy hay gente que pretende o estudia incluso turismo y que cuando le decimos, oye, que es que los turistas vienen también sábado y domingo y les cuesta entender este factor, y evidentemente al turista se le tiene que atender sábado y domingo, como al cliente de meses. Se le rompen las cosas 2 de cada 7 días, le caen el fin de semana, y el termo también se le rompe el fin de semana, ¿no? Bueno, yo creo que hay un futuro muy esperanzador. Esperemos a ver esta regulación que viene. Estaremos ahí haciendo lo que siempre hemos hecho desde hace unos cuantos años, ¿no? Extendiendo un buen ejemplo, intentando que nos regulen de la forma más justa posible, y ahí estaremos, a ver qué. Gracias, Adolfo. Creo que has hecho una exposición muy completa, un poco de la problemática, pero también de las oportunidades, ¿no? Y de cómo las herramientas tecnológicas y digitales, de hecho, pueden ser una oportunidad, de hecho, para, en términos de corresponsabilidad, de seguridad, de utilizar términos como la reputación digital que comentabas, ¿no? En ese sentido, creo que has introducido algunos elementos muy interesantes para el debate, y también para complementar un poco lo que comentabas del impacto en el alquiler residencial. Nosotros en el instituto, en el informe que publicábamos, iluminábamos un poco el debate con algunos datos, y de hecho sabemos que el impacto del mercado de las VUTs sobre el precio del alquiler
En Madrid se ha demostrado prácticamente negligible, ya que suponen solo el 0,6% del stock total de viviendas de la ciudad, según datos del INE de 2021. Y también hay evidencia de la CNMC que planteaba que una regulación restrictiva como la anterior del plan de hospedaje únicamente podría provocar un aumento del 0,23% del stock de vivienda residencial, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que en este equilibrio entre oferta y demanda muchas veces se ha centrado el foco, ¿no?, en una parte muy reducida del debate sobre el alquiler. Entonces, tenemos 5 o 10 minutos, si os parece bien, y os quedáis con nosotros un rato. Tenemos 2 preguntas muy interesantes en el chat. Digamos, podemos plantearlas a los ponentes que consideráis que os tocan de más cerca. La primera pregunta es la siguiente. La regulación actual establece una clara división o dicotomía entre el alquiler de corta duración, ¿no? Hablábamos del uso terciario de la vivienda, lo que llamamos alquiler turístico, por un lado, y el alquiler de larga duración, uso residencial, pero como hemos visto hoy, los nuevos paradigmas, ¿no?, como los nómadas digitales, los workations, hacen que esta división se difumine en la realidad. Entonces nos preguntan, algunos profesionales necesitan trabajar distintas semanas en distintas ciudades o pasar unos días al mes en una misma ciudad de forma intermitente. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio? Pregunta interesante. ¿Quién quiere arrancar? ¿Fernando? No te he oído bien. ¿Puedes repetirla, perdona? Sí. Se me ha cortado justo. Por supuesto, sí. La pregunta básicamente trata esta diferenciación, ¿no?, que comentábamos al principio, que tradicionalmente se había planteado entre alquiler de corta duración, alquiler turístico y alquiler de larga duración, alquiler residencial, pero cómo estas nuevas tendencias, ¿no?, como el workation, nómadas digitales, gente que viaja a una misma ciudad de forma intermitente durante unos días o que pasa distintos días en distintas ciudades para hacer estancias o ir a congresos, hacer visitas profesionales, cómo esta línea entre alquiler de corta y alquiler de larga duración se difumina y si esto de algún modo plantea un reto ante la regulación que tradicionalmente pues sí que distingue, ¿no?, entre 90 días más uno, ¿no?, esta clara división entre corta y larga duración. Mira, no has preguntado a la persona correcta. Verás, no lo sé, yo creo que cada vez es más evidente que somos incapaces de regularlo todo, aunque no cejamos en nuestro empeño, y la sofisticación de la regulación se hará infinita, pero la creatividad y la innovación lo superará y aparecerán casuísticas que no estén reguladas. Acabas de dar un ejemplo clarísimo y surgirán muchos más. Y cuando sofistiquemos un poquito más cómo regular todo esto para distinguir los pocos días de los muchos días, pues surgirán modelos de solo horas o modelos de todo lo contrario, de periodos muy largos que no encajarán. No lo sé, yo ya digo que no soy la persona adecuada, no es mi tema y probablemente esté hablando pues de manera fuera de lugar, pero desde un punto de vista muy global, lo que percibo, y sí que he estado muy metido en regulación en otros sectores, es que nuestro empeño por regular todas las casuísticas nunca alcanzamos a todo lo que aparece nuevo. Y lo único que se genera, y lo he empezado comentando al principio, es un freno. Es verdad que el problema, a mi entender, de estas viviendas que de repente surgen nuevos usos que no estaban contemplados, no lo sé, ahí el debate sería más si la regulación se tiene que hacer desde un agente externo, una administración, o si algo, y soy consciente de la utopía que digo, o si algo que debería ser únicamente de la comunidad de vecinos, es decir, de aquellos afectados, que entre ellos mismos se organicen. Probablemente aquella persona que haga uso de los espacios comunes de otra manera, que quizás ese es el punto de conflicto, ¿no? Pues probablemente tenga que compensar a los demás o todos deben de participar en alguna medida de ese negocio. Yo entiendo que eso es una teoría muy bonita porque a la hora de la verdad en la práctica, si
todos los que hayamos experimentado lo que es una reunión de una comunidad de vecinos, entendemos la dificultad de coordinar las propiedades horizontales, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar esta reflexión, de esa ambición por regular todas las casuísticas, que nunca lo conseguimos, ¿no? En mi ámbito sí que, fíjate, yo es un tema que, ya digo, este en concreto no, y no soy la persona adecuada porque yo tengo un sesgo muy claro, fruto de mi experiencia, pero sí que yo ahora estoy trabajando mucho en impulsar la inteligencia artificial en la ciudad. Estamos creando, bueno, pues unos clústeres y unos nodos de actividad muy, muy potentes. Y una cosa que me ha llamado la atención, perdonad que no sea justamente el tema, ¿no? Pero es que es casi lo mismo, es la petición por parte de todos los sectores hacia la administración ante una situación que viene nueva, que es la inteligencia artificial, nuevos algoritmos, nuevos procedimientos, nuevos mercados incluso. Esa incertidumbre de actuación, lo primero que ha hecho casi todo el sector, digo casi porque hay excepciones, es llamar a las puertas de la administración y, increíble, pedir que les regulemos, ¿no? Yo creo que ya hemos conseguido dopar tanto al administrado que no puede estar sin esa regulación. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Salvo algunas excepciones de empresas que han dicho, yo utilizaré la inteligencia artificial para ciertas cosas, por ejemplo, para un vehículo, ¿no? Es decir, y los algoritmos tendrán estas normas, y si lo quieres lo compras y si no, no, pero lo digo claramente, frente a ese modelo que es un modelo de responsabilidad, un modelo difícil, porque implica que si te equivocas, como todo en el sector empresarial, ¿no? Que si te equivocas lo vas a pagar caro en tu cuenta de resultados. Frente a eso, lo que la mayoría del sector que yo he visto ha sido ese sometimiento a lo que tú digas, ¿no? Para evitar equivocarme. Y yo no sé si en este caso, por lo que estoy oyendo, es algo parecido. Pero ya digo que no debo hablar yo de este tema. A mí no me importa. No me gusta acotar a Fernando, no sé si me oís, pero Fernando, te agradezco lo que has dicho sobre el tema de la regulación. Voy a empezar por el final y luego os comento alguna cosa, que hay ahí un falso mito que se ha quedado colgando y que me gustaría aclarar. En cuanto a la regulación, nosotros queremos que la administración nos regule, pero que nos regule para ayudarnos. Yo hace poco estuve con el concejal de Medio Ambiente, le pedí hace poco, no, hace ya, se va alargando el plazo, menos de un año, más de 6 meses, menos de un año, y le pedimos que regulara, que cambiara la ordenanza de medio ambiente y ruido y que incrementara el importe de las multas, porque a pesar de que nosotros hagamos todo lo posible y de que la convivencia en Madrid diga que la gente no está obsesionada con la vivienda de uso turístico y que solo un 3% de los madrileños lo consideran un problema, que incrementara las multas, porque para mí la mejor regulación sería poner detrás de la puerta de mi piso una noticia en el periódico en el que apareciera que le han puesto 2.500 euros a 5 tíos que no han respetado la convivencia. Y me da igual que vengan a una vivienda de uso turístico, que sean mis hijos en mi casa o estudiantes que han venido durante 6 meses. Pongamos eso, yo lo pongo detrás de la puerta y si el que lo lee ya sabe lo que le viene y cuidado, mejor regulación no va a haber, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que la administración me ayude, ¿no? En cuanto al tema de los domains, sí, te agradezco. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero al final debe ser que es una ordenanza difícil de cambiar, la de medio ambiente y ruido, implica mucho, ¿no? Es difícil. Pero bueno. Es difícil de medir, pero totalmente de acuerdo. Más que esa regulación, es un problema muy generalizado, es la mayoría de las normas que son difíciles de castigar su violación. Ese es un problema muy grande, ¿no? Sin embargo, se siguen poniendo normas y el mayor problema no es incrementar el peso del castigo, de la pena, sino el que haya una certeza completa de que si saltas la norma tienes castigo, ¿no? La mayoría de las veces que nosotros incumplimos una norma es porque tenemos el convencimiento de que es prácticamente imposible que haya pena, ¿no? Si no, aunque la pena fuera baja, ninguna persona haría una fiesta en su casa molestando al vecino, excediendo el ruido, si sabe que si tiene la certeza de que, aunque sea una cosa tampoco muy excesiva, pero tenga una pequeña pena, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil. Bueno, deberíamos tener unos sonómetros actualizados y a mí no me importaría desde la asociación colaborar en que hubiera 2 o 3 y pagarlos yo mismo para que eso fuera causa de prueba y que con esa prueba
el sistema judicial fuera automático. Claro, si te vas a un procedimiento administrativo que es recurrible, que resulta que tal, que el tío ya se ha ido a Dinamarca y que no le puedes hacer ni siquiera una retención de lo que sería la multa hasta que salga, que acabamos en un contencioso administrativo, pues te quieres morir, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Lo quería hablar sobre los 90 días, que es una cosa que me llama mucho a la asociación, me llama mucha gente y yo creo que voy a liberarme de esto. Porque a ver si me evito alguna llamada en el futuro, ¿no? Los 90 días ya no existen. Los 90 días surgió en el 79, en el decreto 7914. Cuando vino el plan de hospedaje de Carmena, nosotros en la nueva tramitación del 29-19 propusimos que la gente se tuviera que dar de alta desde el principio, desde que empezara la actividad, para poder entrar para no tener gente que viniera, se saliera y que entrara, ¿no? Cuando llegó Carmena, y claro, llegó prohibiendo, nos vimos obligados a ir a juicio en una de las cosas que reclamamos al Tribunal Superior de Justicia fue que siguiera lo de los 90 días, porque por lo menos teníamos algo, que era lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Y nos daba un tiempo de esto, yo que he llamado el implante social que debemos tener en los 4 próximos años, 8 próximos años, en los que al final la sociedad va a acabar pasando por la ola de la legislación, ¿no? Como ha pasado tantas veces, pues la propia sociedad va a decir, mira, dígame usted lo que quiera, que esto es bueno, y yo lo sigo haciendo siempre que no moleste a mis vecinos, ¿no? Y en ese caso perdimos, pero de una forma un poco... Los argumentos para justificar esa desaparición de los 90 días, como sabéis, tienen que estar justificados y los jueces llegaron a decir que aquel que utilizara el alquiler turístico de manera esporádica no se consideraba alquiler turístico. Y eso lo tenemos por escrito en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cuidado con ella también, lo que decía ahora Fernando, ¿no? Cuanto más legislemos, más huecos entran, ¿no? Por no hablar de aquellas sociedades que se puedan crear en el extranjero y alquilen viviendas en España, sean terceros de buena fe, no quiero dar ideas, y búscales cuando de repente hagan algún tipo vayan en contra de alguna ley, ¿no? Es complicado, ¿no? Y en cuanto al tema de las comunidades de vecinos, ¿qué más triste hay para la libertad de todos que una administración ciegue en bajos y primeros en comunidades en las que hay una armonía en cuanto a la gestión de los pisos turísticos y que todos querrían tener la oportunidad de hacerlo si en un futuro les ocurriera, como me pasó a mí, que se vean abocados a gestionar esto y que ahora les diga a la administración que no, aunque ellos no hayan visto nunca ningún problema a la hora de gestionar la vivienda, ¿no? Me parece, desde el ámbito del punto de la libertad, del liberalismo, de lo que históricamente era la actividad humana, ¿no? Aquello que genere riqueza sin hacer daño, déjalo que viva. Bueno, pues ahora, si generamos riqueza y lo prohibimos, me quedo así, de aquella manera, ¿no? No sé si Rosa, Ana, César, queréis añadir alguna nota a esta pregunta. Rosa, estás muteada. En cuanto a regulación, se me olvidó citar que la CNMC en 2018 publicó un informe en el que se centraba en todas las restricciones más habituales, las más habituales, de las administraciones públicas en el ámbito de las viviendas de uso turístico. Y entre ellas estaba la de que se limitara vía regulación el número de días máximos o mínimos de estancia. ¿Por qué? Porque entendía que, a ver, que no tenía ninguna... Decía Fernando, yo no sé de esto, pero lo ha contestado perfecto. Es decir, lo que estaba incidiendo es en que no se sabía no se estaba justificando la necesidad o no era proporcional al fin al que está previsto o no se estaba dando con el principio de mínima intervención posible. Es decir, la CNMC lo que dijo es este número máximo mínimo de días de estancia o lo de los 3 meses, que era lo de los 90 días que dice Adolfo, etcétera, no responde a ningún fallo de mercado. Entonces, ¿qué estamos regulando? Es que podrían ser 90 días, podrían ser 30, podrían ser los famosos 5 días del decreto 79 de 2014 que por fin se cargaron, pero es que porque no están fundamentados. Entonces, cuando no está fundamentada la regulación, ni desde un punto de vista jurídico ni desde un punto de vista económico, es que es un sinsentido, con lo cual, y esa es la arbitrariedad que se trata de evitar con los principios de Smart Regulation. Entonces, desde el momento en que no está justificado, quiero decir, entramos en esa tierra de nadie que la propia CNMC ha reconocido, y que aún así yo no entiendo por qué no se consigue romper con estas... supongo que será vía contencioso administrativo, con estas regulaciones pues serán recurriendo a los actos administrativos hasta que se consiga romper con la norma, pero bueno, dicho está,
por la CNMC y yo creo que por la propia Directiva de Servicios y la propia Comisión Europea. Vamos. Y ya para terminar, hay una última pregunta en el chat que hace un poco hincapié en lo que comentaban tanto Fernando como Adolfo, en esta tendencia de regular mucho ex ante, ¿no? Y menos quirúrgicamente ex post una vez se produce una externalidad o una negligencia, ¿no? Y bueno, la pregunta es, la tengo por aquí. Madrid ha decidido implantar prohibiciones y una zonificación por anillos a las VUTs, pero es de las pocas ciudades europeas sin tasa turística. Entonces, puede ser que Adolfo quiera comentar algo sobre este tema. ¿No sería un mejor instrumento para internalizar algunas de las potenciales externalidades y contribuir a la financiación de servicios urbanos una tasa turística y menos, digamos, cargas regulatorias o administrativas ex ante? No sé si o Ana o Adolfo o Rosa queréis comentar algo. Bueno, en la vía de lo que acabo de decir es si está justificado, es decir, si hay una externalidad y está justificado, es justo el momento en el que se puede regular. Es decir, no tiene, por supuesto, sería mucho mejor. Eso es lo que se comentaba en la crítica a la regulación que han llevado a cabo en Gerona desde el punto de vista urbanístico, que han establecido una zonificación en el barrio viejo y se ha impedido durante el plazo de un año que se continúe con las licencias. Y en efecto es o se internaliza y sirve para hacer algo con ello, es decir, para, por ejemplo, financiar eso que dicen, ¿no? Los servicios urbanos. O qué sentido tiene prohibir por prohibir, no tiene ningún sentido. Yo ahí me quedo con lo que decía antes Fernando, que me ha gustado mucho el punto de vista del modelo de responsabilidad, es decir, están pidiendo regulación, me ha llamado también la atención, están pidiendo regulación. Y yo ahí, antes hablaba de la mayoría de edad del consumidor, ahora hablo del administrado, digamos, ¿no? Es mucho más cómodo atender y acudir al Estado paternalista que nos regule y que nos cobije dentro de abajo de esa regulación, ¿no? En el marco de esa regulación. Pero es mucho más difícil decir, tanto desde el punto de vista de la demanda, yo quiero tener libertad de demanda, es decir, quiero escoger entre un Airbnb o un hotel y poder escoger, no que me lo hayan prohibido, pues en este sentido también, ¿no? La regulación de inteligencia artificial, es decir, ser mucho más, tener la libertad de poder escoger, pero ojo, que ello conlleva la corresponsabilidad, es decir, la responsabilidad. Si tienes eres adulto en ese sentido y tienes esa mayoría de edad para poder ejercer esa libertad, que tengas la responsabilidad. Y en ese sentido me ha gustado mucho el enfoque que daba Fernando a ese punto, que no sé si César desde Adigital también lo tienen, ese punto, ¿no? De la regulación. Me parece muy interesante ese aspecto. Bueno, pues por alusiones y muy breve, porque efectivamente tampoco creo que nos vayamos del tema, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final las empresas son las primeras que quieren desarrollar su actividad de la forma mejor posible porque sus beneficios les van en ellos, ¿no? Y yo creo que permitir que se autoordene de alguna manera ciertos sectores está bien, sobre todo por lo que ha dicho Rosa antes, es que ya existe regulación para el 99% de las situaciones. Otra cosa es que esa regulación no se haya aplicado a ciertos nuevos situaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que la regulación no las pueda cubrir y no se pueda enfrentar. Entonces, a veces creamos regulación simplemente porque la actual no está haciendo bien su trabajo. Entonces, no es una cuestión de crear la nueva regulación. Vamos a la nueva regulación, tampoco va a hacer bien su trabajo. Es una cuestión de la que existe, se aplique correctamente y a la velocidad que se necesita, ¿no? Y por otro lado, simplemente comentar, ¿no? Que yo creo que mucho de lo que estamos hablando al final tiene que ver con pues, escuchar a Adolfo, ¿no? Tú escuchas a Adolfo, que al final es un pequeño empresario, permíteme el término, pues que además pues, está llevando esta asociación y le oyes hablar de digitalización, del servicio, de experiencia de usuario, de tecnología, de soluciones creativas, y dices, claro, ahí es donde está normalmente la fricción. Si es que el problema es que hay otras
otras partes de del sector o del servicio que es complementario, que cubre lo mismo, que igual no está haciendo lo mismo, ¿no? Y lo que tendrían que hacer es aprender los unos de los otros y efectivamente dar al usuario el máximo de posibilidades, que es lo que al final está demandando, ¿no? Y bueno, al final también quería comentar antes, pero bueno, pues la pregunta anterior tampoco iba muy dirigida por ahí, que yo creo que el tema de la transformación que tienen que vivir cada uno de los sectores tiene que ir más de la mano, ¿no? El problema es que cuando desde el minuto uno se genera la confrontación, es muy difícil que aquellos que traen innovación y que traen tecnología y traen nuevas ideas puedan ayudar a aplicarlas al otro lado, ¿no? Y también digo viceversa, ¿eh? Cuando se genera esa confrontación, también a veces parece que es que el que quiere disrumpir ya ¿no? está tan alejado del modelo tradicional que es muy difícil establecer esos diálogos, y luego se ha visto, ¿no? Cuando tú vas ahora a ver a FreeNow o a Cabify y encuentras diferentes modelos de movilidad ahí dentro, ¿no? Con todos los debates que hubo de taxis, VTCs, otro tipo de movilidad. Al final la tecnología es un habilitador y el usuario lo que quiere es que se le facilite de la mejor forma posible. Yo creo que por ahí tenemos que ir. Y nos hemos ido un poco del tema del talento de los nómadas digitales, pero también tengo que decirlo. Pues no sé si hay alguna intervención de cierre de unos segundos. Fernando, Adolfo, Bueno, si no... no lo sé, solamente comentar que es muy curioso todo este tema de hacia dónde evoluciona la sociedad, hacia dónde evolucionamos las ciudades. Hay un gran debate, donde más se refleja es en el urbanismo, ¿no? El gran debate que ha habido siempre entre si ese urbanismo tiene que ser algo dirigido y centralizado por una mente privilegiada o si se tiene que dejar un poco libre a la gente, ¿no? Construir. Todo el mundo tiene claro, por lo menos cuando yo he preguntado, todo el mundo tiene muy claro que en el caso de una ciudad tiene que estar bien diseñada y a ser posible pues cuadriculada como, por poner un ejemplo, el ensanche de Barcelona. Pero luego tú le preguntas a la gente dónde prefiere estar, dónde prefiere vivir, si en el ensanche de Barcelona, por poner un sitio, ¿no? que vosotros sois de allí, o en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, por poner otro sitio, y a la gente de repente se le suelta una sonrisa, si ha visitado las dos ciudades, y se calla y empieza a decir, hombre, es que el encanto del barrio de Santa Cruz de Sevilla, tal. O sea que es muy curioso, ¿no? Lo que uno en frío y en un Excel preferiría para su ciudad, a lo que luego de verdad, porque el barrio de Santa Cruz está lleno, ¿no? De día y de noche. Digo ese barrio, por poner un ejemplo, que habría muchísimos con esa característica así, ¿no? Y no está tan claro, no está tan claro. Y eso luego se extrapola en general a todas las actividades humanas, ¿eh? Al final, nadie era capaz de pensar que los teléfonos móviles iban a ser lo que son. Si alguien lo hubiera planificado en el año 2000, os aseguro que lo que hubieran hecho con toda su buena intención hubiera sido algo así como, uy, esto de los teléfonos móviles es algo imprescindible, tiene que ser un servicio público, que a partir de mañana todos los ciudadanos tengamos un teléfono, un Nokia 3810, por ejemplo. En el año 2020 todos seguiríamos teniendo un Nokia 3810. Estaríamos contentos, todos los iríamos teniendo. Ahora ni existen esos aparatos, ¿no? No lo sé, por poner ejemplos. De acuerdo, sí, sí. No entraremos ahora en el debate sobre Barcelona y Sevilla, pero quería para cerrar agradecer la participación de los panelistas. Creo que ha sido una sesión extremadamente interesante. Hemos tocado muchas aristas del debate sobre las tres T's, turismo, talento y transformación digital. Me quedo con la reclamación de mayor predecibilidad, seguridad jurídica, transparencia, confiabilidad, corresponsabilidad también entre los actores en el sector, y también como conclusión final, digamos que después de la pandemia y sobre todo por el auge de esta nueva economía digital, pues seguramente cada vez
veremos más complementariedades, ¿no?, entre lo que es actividad turística, actividad económica, ocio, negocio, visitantes, nómadas digitales, distintos perfiles de usuarios y de talento que las ciudades van a querer competir para atraer. Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias a los panelistas, gracias a los asistentes. Recomendamos la lectura del informe del Instituto. Hemos hablado también de la idea de corresponsabilidad y gobernanza. Aquí Ostrom ofrece también ideas interesantes en el debate. Y gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. 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 Gracias a todos.